Bienvenidos sean todos a la sección número 2 del tema La reconciliación del pecador con Dios, en la serie Lo que creía Elena G. de White. Nos corresponde en esta ocasión abordar la pregunta número 2. La pregunta es la siguiente: ¿es reconciliado el pecador con Dios a partir del momento de la muerte de Cristo en la cruz, independientemente de que el pecador, acepte o no a Cristo como su Salvador personal? Repetimos la pregunta. ¿Es reconciliado el pecador con Dios a partir del momento de la muerte de Cristo en la cruz, independientemente de que el pecador, acepte o no a Cristo como su Salvador personal? La primera declaración que en este caso nos introduce en este aspecto tan interesante, a saber, si creía Elena G. de White que la fe en Cristo como Salvador personal es requisito para el pecador a fin de ser reconciliado con Dios o no. La tenemos en la Review and Herald del 23 de febrero de 1892, el párrafo 9, donde leemos: fue el pecado el que puso en peligro a la familia humana, y antes de que el hombre fuera creado se hizo provisión de que si el hombre no soportaba la prueba, Jesús se convertiría en su sacrificio y garantía para que, por medio de la fe en él, el hombre pudiera reconciliarse con Dios, porque Cristo fue el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Hemos empleado esta declaración en particular para compartir con ustedes lo que Elena G. de White creía al respecto, porque en esta declaración hay dos elementos claves en el tema que nos ocupa en esta sección. ¿Cuáles son esos dos elementos? Veamos. 1. A toda vista es claro que ella creía que la reconciliación del pecador con Dios está condicionada a la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Pero no solo es así, sino que 2. Tal condición para la reconciliación del pecador con Dios fue estipulada desde la eternidad en el pacto eterno de Dios. Que esto es así se ve por el hecho de que en la misma declaración se nos indica que el sacrificio en el cual se basa la reconciliación del pecador con Dios, si el pecador, ejerce fe en él, en Cristo, es el sacrificio que fue hecho desde la fundación del mundo. ¿A qué es a lo que alude la frase el sacrificio hecho desde la fundación del mundo? Pues al sacrificio en el que se basa el pacto eterno de salvación para el hombre, prefigurado originalmente en el sacrificio del Cordero en el Edén, con cuyas pieles fueron cubiertos Adán y Eva, quedando así reconciliados con Dios por el pacto eterno. Esto es necesario recalcarlo, porque entre las ideas que proliferan hoy día está la de que la reconciliación del pecador con Dios no depende de que previamente el pecador acepte por la fe a Jesucristo como su Salvador personal, porque esa reconciliación estaba ya dispuesta al alcance desde que se originó en la mente de Dios el pacto eterno de la salvación, mucho antes de que el pecado mismo existiera. Dicho en otra forma, la idea defendida por quienes promueven tal cosa es que, como la reconciliación es parte integral del pacto eterno de Dios, y ese pacto por su propia naturaleza se origina en la mente de Dios mucho antes de que venga la existencia del pecado, entonces la reconciliación del pecador con Dios implicada en dicho pacto se da, tiene lugar, es una realidad, es un hecho, independiente de cómo actúe el pecador.
independiente de que el pecador, acepte a Cristo o no como su Salvador por la fe. Porque dicha reconciliación estaba ya planificada aún antes de que el hombre pecara. Es más, aún antes de que fuera creado el hombre. ¿Cuál es el problema con este concepto? El problema es que tal concepto refleja un desconocimiento de algunos elementos claves del pacto eterno de la salvación en sí mismo. Es decir, para aceptar la idea mencionada, habría que ignorar, pasar por alto, algunos elementos claves del pacto eterno que hacen posible su cumplimiento, o lo que es lo mismo, habría que dejar de lado elementos indispensables para que el pacto eterno se dé o tenga cumplimiento. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. Para que el pacto eterno se aplique al pecador y alcance entonces su objetivo, varias cosas deben suceder. Y lo que debe suceder está relacionado con la naturaleza misma del pacto. En el caso de nuestra serie, por no ser un estudio exclusivo sobre el pacto eterno de Dios, nos corresponde por lo menos identificar y esclarecer, en forma básica al menos, cuáles son esos elementos que componen el pacto eterno. Podemos verlos en esta ocasión como características de este. Y luego de mirar, aunque en forma general, ¿qué es el pacto eterno de la salvación? ¿Cómo funciona? Estaremos en mejores condiciones para ver si se aplica al impío que no acepta a Cristo como su Salvador personal. Dediquemos entonces algo de tiempo a esto. Características del pacto eterno, según Elena G. de White. Número 1, su procedencia. Estamos hablando aquí de la eternidad. El pacto eterno procede de la eterna mente de Dios. No surgió como una búsqueda de solución al problema del pecado después de que éste tuvo lugar. Elena de White lo explicó así. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiera, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído de El deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14. De esta declaración, además de extraer que el pacto eterno es tan eterno como Dios mismo, hay que resaltar también dos cosas. 1. Ese pacto eterno está basado en principios, elementos que lo componen, que le dan forma y propósito, principios que al aplicarse hacen posible su ejecución. Y 2, es aplicable a todo aquel que cree en Cristo. Este segundo elemento lo abordaremos más adelante. Sobre el primero, el que el pacto eterno se basa en principios, se nos dice que esos principios son precisamente aquellos que son el fundamento del trono de Dios. Esos principios son precisamente los que hemos de mirar, aunque brevemente, a fin de poder mirar si el pacto eterno puede aplicarse a quien no acepte a Jesucristo como su Salvador personal, solo por el hecho de que esa salvación fue planificada desde la eternidad. Es decir, podremos mirar si es cierto que el hecho de que la redención del pecador está planificada desde la eternidad, dicho pacto garantiza
el perdón de los pecados, aun cuando el pecador rechace a Cristo o ni siquiera se dé cuenta de que fue reconciliado con Dios. Pero antes de que veamos esos elementos o principios en los que se basa el pacto eterno, algunas declaraciones más sobre su eternidad. A fin de conocerle, 26 de diciembre, dice así: pero todas las obras son conocidas para Dios, y el pacto de la gracia, favor inmerecido, existía en la mente de Dios desde los siglos eternos. Se lo llama el pacto eterno porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora. Una más. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Leímos de Dios nos cuida, 6 de marzo. Bien, pasemos entonces al siguiente principio en el que se basa el pacto eterno. Y en este y el anterior están incluidos otros principios que no miraremos aquí, pero estos dos son los básicos. El segundo principio en el que se basa el pacto eterno, además de que es desde la eternidad, es que este pacto es condicional. El principio al que nos referimos es a la condicionalidad del pacto eterno. El pacto eterno, en lo que respecta a su aplicación al pecador, a su ejecución, dando como resultado el perdón de los pecados y la reconciliación del pecador con Dios, es condicional. Es decir, no se aplica indiscriminadamente o sin distinción alguna del tipo de persona. En otras palabras, no se aplica al hombre pecador por el solo hecho de ser pecador. El hombre, debe cumplir algunas condiciones. Esa condicionalidad es parte de la naturaleza misma del pacto por involucrar a dos partes. Veamos cómo expresó esta condicionalidad del pacto eterno Elena G. de White. En Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 106, dice así: el pacto que Dios hizo en Sinaí es para el Israel de Dios de todos los tiempos. En esto se revela el propósito de Dios para nosotros si tan solo cooperamos con Él. Si acatamos las condiciones que Dios impuso a Israel y nos presentamos ante Dios en la belleza de la santidad y lo adoramos en espíritu y en verdad, recibiremos las bendiciones que Dios le prometió a Israel. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 108, dice: no basta con que tengamos una idea general de los requerimientos de Dios. Debemos conocer por nosotros mismos cuáles son sus requerimientos y cuáles nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Verso 28. Leímos, de Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 108.
Una declaración más, en este caso de Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 115, párrafo 5. El pacto eterno Dios lo hace con todos los que lo buscan de todo corazón y acatan las condiciones de la salvación. De tal manera, hermanos amados y amigos, que esta condicionalidad del pacto eterno lleva al siguiente inciso, que es a la vez otro de los principios en los que se basa el pacto eterno. Es necesario detenernos un momento aquí antes para aclarar lo siguiente. El pacto eterno es incondicional, también, sí, lo es, pero es incondicional en lo que respecta al sacrificio de Cristo. Es decir, el que el sacrificio de Cristo tuviera lugar no estaba condicionado a nada que hiciera el pecador. Así lo hubieran rechazado todos los pecadores, el sacrificio siempre habría ocurrido. No estaba condicionado a algo que hiciera el ser humano. La parte del ser humano que hace que el sacrificio de Cristo se dé tuvo lugar antes del sacrificio. Nos referimos a su pecado, que fue precisamente lo que hizo necesario el sacrificio de Cristo. Dicho en otra forma, lo incondicional del pacto eterno es el sacrificio de Cristo, no su aplicación al pecador. El sacrificio es incondicional, su aplicación tiene condiciones establecidas por el autor del pacto. Con esto aclarado, avancemos en la búsqueda de las condiciones para el pacto eterno, para que éste sea aplicable. Hay una condición básica, fundamental. Les mencionaba que de esta se desprenden otras que son a la vez principios del pacto eterno. Y esa condición es creer en Cristo por la fe como Salvador personal. En Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 107, leemos así. El Padre y el Hijo acordaron un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Ningún poder humano ni angélico podría establecer un pacto como este. De Manuscritos Inéditos, tomo 1, páginas 107 y 108 también, dice así. El arco iris sobre el trono es un símbolo de que Dios, a través de Cristo, se compromete a salvar a cuantos crean en Él. El pacto es tan firme como el trono. Mismo libro, página 111. Así el pueblo tuvo conocimiento de las condiciones del pacto. Hicieron un pacto solemne con Dios, tipificando el pacto hecho entre Dios y cada creyente en Jesucristo. En Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 163, se nos dice lo siguiente. ¿No pueden venir ahora mismo, tal como están, diciendo, en mi mano no tengo ningún precio, simplemente a tu cruz me aferro? ¿Por qué gastáis dinero por lo que no es pan y vuestro trabajo por lo que no satisface? Escuchadme con atención y comed lo que es bueno, y que vuestra alma se deleite en la grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias seguras de David. En Testimonios para los Ministros, página 157, dice así. Por la fe, miremos el arco iris que rodea el trono, la nube de pecados confesados detrás de él. El arco iris de la promesa es una seguridad que se da a cada alma humilde, contrita
y creyente de que su vida es una con Cristo y de que Jesús es uno con Dios, la ira de Dios no caerá sobre una sola alma que busque refugio en él. Dios mismo ha declarado: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo. Leímos de Testimonios para los Ministros 157. En La fe por la cual vivo, 11 de marzo, se nos dice: el Señor ha jurado y no se arrepentirá. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya deben haber notado que Juan 3:16 no es otra cosa que la síntesis evangélica del pacto eterno. En Juan 3:16 está el origen, el medio, el propósito y las condiciones básicas del pacto eterno. El origen, el Padre y el Hijo. El medio, el sacrificio de Cristo. La condición, el creer en Cristo. Vez tras vez, cuando Elena G. de White quiere sintetizar el pacto eterno, lo hace citando Juan 3:16. Esto es muy importante porque si Juan 3:16, como puede verse constantemente en sus escritos, en los de Elena de White, es una de sus formas preferidas o más usadas para resumir el pacto eterno, entonces se acaba toda posibilidad de aplicación de dicho pacto al incrédulo, al que no acepta a Cristo como su Salvador, porque Juan 3:16 no permite tal aplicación. Aclarado este punto, continuemos con otras declaraciones de Elena de White, donde se ve claramente que la reconciliación del pecador con Dios está condicionada a que el pecador, acepte a Jesucristo como su Salvador, y esto por la fe. En Review and Herald del 31 de mayo de 1870, en el párrafo 12, dice así: el pecado de Adán y Eva provocó una terrible separación entre Dios y el hombre. Y aquí Cristo se interpone entre el hombre caído y Dios y le dice al hombre: todavía puedes llegar al Padre. Hay un plan ideado mediante el cual Dios puede reconciliarse con el hombre y el hombre con Dios. Y a través de un mediador puedes acercarte a Dios. Y aquí está Él para mediar por ti. Él es el gran sumo sacerdote que aboga en tu favor y es para que vengas y presentes tu caso al Padre a través de Jesucristo. Así puedes encontrar acceso a Dios. En la misma Review and Herald, 23 de febrero de 1892, párrafo 9, dice: fue el pecado el que puso en peligro a la familia humana, y antes de que el hombre fuera creado, se hizo la provisión de que si el hombre no soportaba la prueba, Jesús se convertiría en su sacrificio y garantía para que, por medio de la fe en Él, el hombre pudiera reconciliarse con Dios, porque Cristo fue el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Review and Herald del 25 de abril de 1893, párrafo 3, dice: el Padre mira al Hijo en la perfección de su carácter como alguien que ha llevado la pena por el pecado y ha obrado la justicia perfecta para el alma arrepentida, y se reconcilia con todos los que creen en Cristo, como alguien plenamente capaz de salvar del pecado. En Señales de los Tiempos, 1 de agosto de 1875, el párrafo 12, leemos lo siguiente: el hombre que ha desfigurado la imagen de Dios en su alma por una vida corrupta, no puede por mero esfuerzo humano efectuar
un cambio radical en sí mismo. Debe aceptar las disposiciones del Evangelio. Debe reconciliarse con Dios mediante la obediencia a su ley y la fe en Jesucristo. A partir de entonces, su vida debe regirse por un nuevo principio. Mediante el arrepentimiento, la fe y las buenas obras, puede desarrollar y perfeccionar un carácter justo y reclamar por los méritos de Cristo los privilegios de los hijos de Dios. En Señales de los Tiempos, 22 de julio 1880, párrafo 10, leemos así: las almas son constantemente condenadas por el pecado. La ley de Dios es llevada a su conciencia como lo fue a la del apóstol Pablo. Él ignoraba que era transgresor de la ley, pero dice que cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y él murió. Fue asesinado por la ley y luego, mediante el arrepentimiento por su transgresión pasada y la fe en Jesucristo, se reconcilió con Dios y recibió el perdón. En la misma revista, Señales de los Tiempos, 10 de marzo 1889, párrafo 6, dice lo siguiente: el vástago se convierte en parte de la vid, formando una unión perfecta con ella. Así sucede con el pecador. El alma, muerta en delitos y pecados, debe experimentar un proceso similar para reconciliarse con Dios y llegar a ser partícipe de la vida y la alegría de Cristo. Como el injerto recibe vida cuando se une a la vid, así el pecador participa de la naturaleza divina cuando se conecta con Cristo mediante el arrepentimiento y la fe. Esta conexión une alma con alma, lo finito con lo infinito. Cuando se une así, las palabras de Cristo permanecen en nosotros y no estamos movidos por un sentimiento espasmódico, sino por un principio vivo y permanente. En Señales de los Tiempos, 30 de septiembre de 1889, párrafo 4, leemos así: cuando Cristo vino a este mundo, se encontró con que Satanás lo tenía todo como quería. El adversario de Dios y de los hombres se creía el príncipe de la tierra, pero Jesús se apoderó del mundo para sacarlo del poder de Satanás. Vino a redimirlo de la maldición del pecado y de la pena de la transgresión, para que el transgresor fuera perdonado. Colocó la cruz entre la tierra y el cielo, y entre la divinidad y la humanidad. Y cuando el Padre contempló la cruz, quedó satisfecho. Dijo: es suficiente. La ofrenda está completa. Dios y el hombre pueden reconciliarse. Los que han vivido en rebeldía contra Dios pueden reconciliarse si al ver la cruz se arrepienten y aceptan la gran propiciación que Cristo ha hecho por sus pecados. En la cruz ven que la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. En The Youth Instructor del 26 de marzo de 1903, el párrafo 4, dice: es obra del pecador aceptar a Cristo como su justicia. Así se reconcilia con Dios. Solo a través de la fe en Cristo el corazón puede ser santificado. En Materiales 1888, 589, párrafo 1, dice: el que quiera levantarse en su presencia debe primero postrarse al pie de la cruz del Calvario. Entonces los hombres pueden reconciliarse con Dios en Cristo Jesús y ser revestidos de la justicia de Cristo. Ahora bien, amados hermanos, para aceptar a Cristo como Salvador, primero hay que experimentar esa necesidad.
Y para experimentar esa necesidad de Cristo debe primero experimentarse la convicción de pecado. Ese es el orden. Pero eso significa entonces que el pecador, para ser reconciliado, debe primero reconocer su pecado. ¿Qué creía Elena de White sobre eso? En El conflicto de los siglos, la edición 1954, leemos así, en la página 521. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Si notamos bien, aquí nos está diciendo Elena de White que a la reconciliación se llega después de algunos pasos, puesto que la convicción del pecado es el primero de ellos. Si hay un primero es porque hay otros después, hasta que la reconciliación se dé. Desde este ángulo, es claro también que la reconciliación del pecador con Dios no es algo automático, que se da por el solo hecho de la muerte de Cristo en la cruz. Y es claro entonces que no es esa una enseñanza de Elena G. de White, no es eso parte de lo que ella creía. Pero hay más declaraciones que indican que su creencia era que la reconciliación del pecador con Dios está condicionada a que el pecador, ejerza fe en Cristo como su Salvador. De otra forma nunca será reconciliado. Pero continuaremos con esas declaraciones en la próxima sección. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.